Estamos viendo TV Perú Mundo. Lamentablemente continúa la violencia en Siria. Un nuevo ataque ha dejado más de 70 fallecidos en la zona de Alepo. En tanto, Naciones Unidas ha pedido 6.500 millones para asistir a las víctimas de esta guerra civil que ha sido considerado ya el conflicto más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. Así ha quedado la ciudad de Alepo, Siria, tras el ataque aéreo del ejército gubernamental. Hasta el momento se calculan 83 personas muertas, de las cuales 28 son niños y 8 mujeres. Según los comités de coordinación local, las fuerzas militares de Bashar al-Assad lanzaron desde helicópteros barriles con bombas en 12 barrios de la ciudad de Alepo, la segunda más poblada del país. Además, el sitio web de oposición Saman al-Wasl informó que el servicio secreto del ejército ha secuestrado a 2 familias, incluidos a los niños de ambas, para intercambiarlas con rebeldes. Estas se refugiaban en el barrio de Yarama, cerca de Damasco. De otro lado, Naciones Unidas ha pedido 6.500 millones de dólares, que serán utilizados para asistir a los 16 millones de personas que todavía están en Siria y en los países vecinos como refugiados, producto del conflicto, que ya tiene 33 meses. Según la coordinadora de Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, este es el pedido más grande que haya hecho la entidad para enfrentar una crisis. Además, estiman que en 2014 el número de refugiados sirios en Medio Oriente se duplique y llegue a los 4,1 millones de personas. Muy bien, ha sido terrible pues este nuevo ataque. Farid, el ejército lanzó barriles con explosivos desde el aire. Es la muerte de 70 personas, entre ellas 28 niños inocentes, de esa guerra que uno se pregunta ¿hasta cuándo? Y ¿cómo hacer para poder resguardar a las mujeres, a los niños, a los ancianos, personas inocentes? Porque están en un lugar, junto con los rebeldes, que los pueden convertir en víctimas. Ninguna potencia que sea miembro permanente del Consejo de Seguridad parece tener mayor interés en el tipo de injerencia que se requeriría para proteger a la población civil. Luego entonces esto va a continuar y la propia Organización de Naciones Unidas pone, digamos, o da la alarma en el sentido de que 3/4 partes de la población total necesitan algún tipo de ayuda, porque ya alrededor de la mitad de la población, poco menos de la mitad de la población, o es desplazada interna o es un refugiado internacional. Y muchos que no son ni una cosa ni otra están en condiciones infrahumanas de cualquier manera. La sociedad, para todo efecto práctico, ha colapsado. Y la guerra continúa sin signos de amenguar, en vísperas de una reunión internacional que es francamente dudoso que llegue a buen puerto en estas circunstancias. Y por otro lado, el gobierno parece creer que en tanto la oposición cada vez está la composición de la oposición cada vez se explica más por grupos islamistas radicales, cercanos al menos ideológicamente a Al-Qaeda, que son enemigos de Occidente. Por esa razón y por el hecho de que no está usando armas químicas, parece que cualquier otro mecanismo que utilice contra civiles inermes se vuelve aceptable para el resto del mundo, en tanto, digamos, repito, no sean armas químicas y en tanto el rival sea
el que es. Claro, pues no hay armas químicas, pero estos barriles con explosivos es igual, el fin es el mismo, es matar a la gente. Entonces, ¿no les parece preocupar, digo yo, a países pues que hace unos meses criticaban a Bashar al-Assad? O sea, yo te pregunto porque es como que se han olvidado del tema Siria. Sí, no hay voluntad de hacer virtualmente nada, tampoco hay consenso para hacer nada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estas armas son armas indiscriminadas, son armas que no tienen como propósito atacar un blanco militar legítimo, sino causar el mayor daño posible en el radio de acción del arma en cuestión. Luego entonces son armas que podrían considerarse su uso en zonas civiles un crimen de guerra, y aún así se siguen usando de manera impune. Muy bien, nosotros vamos ahora a ir hasta Irak. Al menos 38 muertos y más de 70 heridos dejó un ataque suicida en la ciudad de Bagdad. Un coche bomba explotó frente a una estación de la policía. La violencia en Irak ha alcanzado su punto más alto y álgido desde el 2006, con una serie de ataques e incursiones terroristas en todo el país, los cuales han provocado la muerte de un total de 38 personas y más de 73 heridos solo en el fin de semana. Los atentados, que apuntaron mayormente contra musulmanes chiíes, se dieron con coches bomba en las carreteras y principales calles de Bagdad. La embestida más mortífera tuvo lugar en la localidad de Baiji, a 200 kilómetros al norte de Bagdad, donde dos atacantes armados detonaron un carro lleno de explosivos afuera de un cuartel policial. La explosión dio lugar para que otros 3 agresores suicidas que se desplazaban a pie entraran y simularan dentro del edificio. En este ataque, 8 policías perdieron la vida. Por ahora, ningún grupo subversivo se ha atribuido la autoría de los atentados. Sin embargo, la policía tiene plena seguridad de que fue obra de miembros de la red de Al-Qaeda. Muy bien, ahora nos vamos a Sudán del Sur. Las autoridades informaron que un grupo armado leal al vicepresidente recientemente destituido intentó un golpe de Estado, mientras que Francia, el presidente François Hollande, le rindió homenaje a sus soldados caídos en la República Centroafricana. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, anunció que sus tropas frustraron un intento de golpe de Estado después de fuertes combates que se produjeron durante la noche en la capital Juba. Kiir, quien es de la etnia dinka, mayoritaria en el país, culpó de la violencia a los soldados leales a su ex vicepresidente, Riek Machar, que es de la tribu minoritaria Nuer. El gobierno impuso un toque de queda en la capital. De otro lado, el presidente de Francia, François Hollande, otorgó a los soldados caídos en la República Centroafricana el título póstumo a la insignia de Caballeros de la Legión de Honor. En la ceremonia de homenaje, señaló que su país no interviene en el país africano para derrocar un régimen e instaurar otro, sino que solo busca salvar vidas. La misión sigue siendo peligrosa, pero se mantendrá sin descanso en las próximas semanas para facilitar el despliegue de las fuerzas africanas y proteger a la población, finalizó Hollande. Estos 2 soldados fallecieron el pasado 9 de diciembre en un enfrentamiento con milicias armadas tras ser sorprendidos con su contingente en una emboscada en Bangui, la capital de la República Centroafricana. Bien, primero vamos a hablar sobre la República de Sudán del Sur, que tiene muy reciente creación, ¿no? Se independizaron de Sudán, que se dividió, ¿no? Pero vemos todos esos problemas que al final se repiten, ¿no? Los intentos de golpe, no sé, la violencia, la pobreza. Hay gente que dice los estados étnicamente homogéneos son más pacíficos. Entonces, si hay, por un lado, cristianos y animistas, o sea, seguidores de, digamos, religiones tradicionales del África antes de la llegada de las 3 grandes religiones monoteístas, por un lado, y musulmanes por el otro, si se separan con base en criterios religiosos, se acabó el problema. Pero ahí descubrimos que las etnicidades son capas como, digamos, como abrir una muñeca rusa. Dentro hay otra, se abre esa y dentro hay otra. Y al final no hay una, digamos que no queda nada. A lo que voy es a que la etnicidad tiene múltiples capas y ahora ya no es un problema entre musulmanes y cristianos, pero entre la actual mayoría cristiana en Sudán del Sur es un problema según grupos lingüísticos y acceso a recursos. Entonces, digamos, siempre puede haber nuevas fuentes de conflicto. No es que porque se acabó la que parecía ser la fuente de conflicto primordial, todo va a ser paz a perpetuidad a partir de ahí. Claro, ese es el Estado soberano más joven del mundo y lo que le venga en la historia, ¿no? Pero es complicado cuando se ve pues que la población pues está en situación delicada, ¿no? La pobreza, la miseria que vive
muchos de sus ciudadanos, ¿no? Tiene 2 años y medio de independencia y antes de haber realizado su primera elección presidencial ya ha tenido su primer intento de golpe de Estado. Tiene petróleo, lo cual para un país que nace tan pobre en términos de ingreso per cápita porque no controlaba el petróleo hasta su independencia, puede terminar siendo, digamos, puede hacer que el país sea víctima de lo que se dio en llamar la maldición de los recursos. No hay una administración eficiente que pueda utilizar esos recursos para bienestar de la población, se convierte en una renta que hay que poseer a través de la fuerza para beneficio propio. Muy bien, nosotros ahora vamos a seguir con noticias tecnológicas. Una empresa que desarrolla robots para el ejército de los Estados Unidos es ahora propiedad de Google, mientras que la primera misión especial de China que llegó a la Luna envió fotografías tomadas en el satélite. Por una suma de dinero no revelada, Boston Dynamics ha pasado a ser la 8ª compañía de robótica adquirida por la empresa Google en los últimos 6 meses. Esta decisión obedece a la necesidad de Google de ir a la vanguardia de la tecnología, ya que Boston Dynamics es una compañía con gran reputación y popularidad dentro del rubro de la robótica, debido a la velocidad y la agilidad de cada una de sus creaciones. Antes de su venta, la empresa Boston Dynamics fue empleada para dar apoyo a las tropas militares estadounidenses en zonas de conflicto, ya que sus máquinas andan con un asombroso sentido del equilibrio y corren a la velocidad de un guepardo. Sin embargo, Google ahora ha asegurado que no continuarán con la industria militar. Mientras que como un éxito rotundo ha sido calificada la misión lunar de China llamada Chang 3, en honor a una diosa de la mitología china tradicional. Así lo demuestran las primeras fotografías del alunizaje capturadas por el robot explorador de 6 ruedas y de más de 100 kilogramos llamado Yutu, que significa conejo de jade. Ahora y durante los próximos 3 meses, el explorador lunar examinará y excavará la superficie y la estructura geológica del satélite terrestre, con la intención de recolectar muestras lunares. Este avance demuestra que China está cada vez más ambiciosa en el desarrollo de sus programas espaciales, con fines militares, comerciales y científicos. Bien, vamos a hacer una nueva pausa en el programa. Vamos a regresar con detalles del funeral de Nelson Mandela que se realizó este último fin de semana.